No son las acciones, no son los bonos, no es el ETF. Es tu cerebro. Soy propietario de 15,000 casas. 15,000 casas, vale. Las cuales tienes en alquiler. Sí, de acuerdo. No hay nada malo en comprar una casa. Sí, la diferencia es que yo uso deuda para comprarla. Vale. Y no pago impuestos. No es la casa. No son las acciones, no son los bonos, no es el ETF. Es tu cerebro. Así que prefiero usar deuda y no pagar impuestos. En 1971 esto se convirtió en deuda. ¿Okay? La única forma en la que se crea es cuando alguien pide dinero prestado. En tu tarjeta de crédito, no hay dinero en tu tarjeta de crédito, ¿cierto? No hay dinero en ninguna parte. En el momento en que usas tu tarjeta de crédito se crea el dinero. Y el dólar estadounidense es deuda, la rupia es deuda, el yuan es deuda, el peso es deuda. Necesitan que la gente pida dinero prestado. Así que cuando voy a un banco y digo que quiero que me presten 200 millones de dólares, obtengo enormes excepciones fiscales porque estoy creando dinero. Pero si uso mi tarjeta de crédito no obtengo nada. Está aquí arriba. Tu mayor activo está entre esta oreja y esta oreja. Por eso tenías el juego de mesa Cash Flow. No lo tienen demasiados aquí. El juego de mesa fue diseñado para enseñarte a pensar como un capitalista. Flujo de caja. ¿De acuerdo? Y por eso escribí el libro Padre Rico, Padre Pobre. Es lo mismo. Es todo sobre contabilidad. ¿Qué es la felicidad, señor? Me encanta lo que hago. Realmente no pienso en esas cosas. ¿De verdad? Sí. Tengo trabajo que hacer. ¿Ves esto de aquí? Como piloto en Vietnam, fui a la escuela a matar gente, ¿sí? Maté a mucha gente. Fui a la escuela militar. Pensamos diferente. Luché por mi país. Luché contra el comunismo. Ellos nos mataron, nosotros los matamos. Ahora lucho con la educación con la misma intensidad. Lucho por la libertad de las personas. Así que si puedes entender esto, no me importa si vivo o muerto. Caí 3 veces en Vietnam. Mis amigos no volvieron. Volví a Norteamérica, hablo de 1972. Perdí tantos amigos y los hippies, ya sabes, los hippies, los pacifistas y todos los maharishis a los que los Beatles fueron a ver, nos escupían, nos tiraban huevos. Así que yo no juego a eso. He dicho que trato a todo el mundo con respeto. Tú haces tu trabajo, yo hago el mío. Cuando volví de Vietnam, se puede decir que todavía estoy un poco amargado por ello. Me tiraban huevos, la gente me escupía y perdí a mis amigos. Pero luchamos por nuestro país, luchamos por la libertad. Si no luchamos por la libertad, habremos perdido nuestras libertades. La otra cosa en la que estamos invirtiendo, además de en petróleo, ya sabes, porque Kim y yo no tenemos acciones o bonos, ni ETFs, ni fondos, excepto las cosas que empezamos, porque somos empresarios y capitalistas. Capitalistas de riesgo es lo que somos. Y así, la otra cosa en la que hemos invertido es en el ganado Wagyu. Comida. Y preguntan, ¿por qué Wagyu? Porque es una marca. Y los ricos siempre tendrán dinero. La clase media y pobre tendrá que comer pavo molido o carne falsa. ¿Sabes lo que quiero decir? Así que invertimos. Kim y yo invertimos en ganado Wagyu. En realidad compramos los terneros y todo eso porque eso es comida y la gente tiene que comer. Puede que no te guste comer ternera, puedes comer tu falsa ternera o lo que sea, falso pollo. Pero los ricos siempre pedirán una marca. Así que hay tantas distinciones que se supone que la educación te da, que te hacen más inteligente, pase lo que pase en la economía. Y por eso tenemos el mundo de Padre Rico, para dar a conocer la información básica para que puedas tomar el control de tus propias finanzas o dejar que una persona con educación universitaria de Stanford o el MIT lo haga por ti. La primera palabra que tuve que aprender en la academia fue misión. Misión es espiritual. ¿Cuál es tu misión? Mi misión siempre ha sido servir a la gente. A la mayoría de la gente todo lo que le interesa es hacer dinero. Es gente ruin.
Se les llama el Banco de la Reserva Federal, Wall Street y todo eso. No quiero tener nada que ver con ellos. Simplemente no juego su juego. Pero tienes que ser lo suficientemente inteligente como para no jugar a su juego. Uno de los retos con Bitcoin es que la gente no lo acepta. No saben lo que significa. Standard Chartered Bank, que es un gran banco asiático, acaba de salir respaldando a Bitcoin. Y dijeron que Bitcoin en el 2023 llegará a $50,000. Esto es Standard Chartered Bank, no Robert Kiyosaki o ya sabes, Joey Small, el hombre de trapo. Ha sido Standard Chartered Bank. Hoy está a 30,000. No solo eso, Standard Chartered dice que Bitcoin se pondrá en 120,000. 120,000K, de 30K en 2024. No estoy diciendo que vaya a suceder. Yo no hago recomendaciones ya que solo somos formadores. El tipo de impresión que han estado haciendo durante los últimos 1 o 2 años de excesivo dinero en efectivo en la economía, ¿qué crees que va a pasar si siguen haciendo esto en términos de inflación? Ten cuidado. Simplemente ten cuidado con el dinero que usas, ya sea el dólar o el yuan. Por eso he estado diciendo que son las materias primas. Plata y oro. Vale. Hoy esto está sobre los $35, ¿ok? Eso es mucho dinero aquí en la India. ¿$35, señor? Esto vale $35 norteamericanos, $35. Estos son unos $2,000. Vale, ¿son reales? No, son falsos. Vale, esto es real. Es plata. Pero de todas formas, siendo un capitalista, poseo minas de oro, ¿ok? Y poseo minas de plata, ¿ok? Así que cuando el dólar se desploma, me hago más rico, ¿de acuerdo? Y eso pasa una y otra vez. Va a pasar ahora. ¿Cuándo crees que ocurrirá? Está ocurriendo ahora mismo. Norteamérica se está deslizando hacia la depresión ahora mismo. Como dije, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero Rusia, China contra Norteamérica ahora mismo. Es la batalla más grande en la historia, sucediendo hoy. Y el dólar va a perder. Así que si lees Padre Rico, Padre Pobre, dije que no trabajo por dinero, trabajo por oro y plata. Yo no ahorro dólares, ¿de acuerdo? Uso la deuda para comprar bienes raíces, ¿de acuerdo? No pago impuestos legalmente, sí. Y ahorro oro y plata. Y desde que era pequeño he estado ahorrando mucho oro y plata. Ahora poseo la mina de oro más rica de Norteamérica. ¿Cuál es? Se llama Trixie en la bolsa de Nueva York. ¿De acuerdo? Es todo CD, intercambio de incumplimiento crediticio. ¿De acuerdo? Solo trabajo por dinero real, que es oro y plata. ¿Cuál es el futuro de tu país? Está en problemas. ¿Eso crees? Oh, Dios. Estudio el dinero. Esto de aquí... escribí esto en el 2020. ¿Quién robó mi pensión? Ahora Norteamérica está en bancarrota. Somos la mayor nación deudora del mundo. La única nación más endeudada que Estados Unidos es Japón. Estúpidos japoneses. Los japoneses ahorran esto. Per cápita, los japoneses ahorran más dinero. ¿Y qué pasa? Los capitalistas como Donald Trump y yo como que hablamos el mismo idioma, pero se llama carry trade. Así que los japoneses ahorran todos los pequeños yenes y compran dólares. Y tipos como nosotros tomamos prestado su dinero e invertimos en todo el mundo. Los japoneses son ahorradores. Es por eso que Japón está en problemas. No son inversores. India está en problemas porque no produce suficiente dinero, capital. Mucha gente dice, ¿cómo es que mis hijos me están pateando el trasero? Es porque no tienen los frenos puestos. Ya saben, los niños simplemente cometen errores. Los padres todavía operan como lo que están programados para pensar. No cometas errores, asegúrate de todo lo que sabes. Quiero decir, son más lentos. Los niños son más rápidos y así aprenden más rápido. Así que aprendí, ya sabes, cuando tenía 10 años. Mi padre rico comenzó a enseñarme sobre el espíritu empresarial y la inversión con el juego del Monopoly. Y mi padre pobre, el académico, decía, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando Monopoly. Respondía, bueno, es una pérdida de tiempo, vuelve y estudia. Me decía, pregúntale al padre de tu amigo, padre rico, ¿por qué estás estudiando el Monopoly? Y entonces le pregunté a mi padre rico, ¿por qué estamos estudiando el Monopoly? Él dijo, porque una de las mayores formas de riqueza se encuentra en este tablero de juego, idiota. Entonces, ¿qué es? Ya sabes, tenía 10 años, 4 casas verdes, 1031, intercambio de impuestos diferidos, un hotel rojo. Al final solo era un niño. Y mi viejo, el doctorado de Stanford y todas esas cosas.
años estaba arruinado. Arruinado de verdad. Mi padre rico empezó desde su pequeña tienda y ahora tiene una propiedad que se llama Hyatt Regency, Hotel Waikiki Beach. Siguió lo de las 4 casas verdes, un hotel rojo. Una vez más, el mayor educador de nuestros tiempos podría haber sido María Montessori, que dijo, lo que la mano hace, la mente recuerda. Mi padre rico, para mi educación, decía, ¿quieres una educación de verdad, chico? Y yo, por supuesto. Era dueño de... mi padre pobre lo llamaba tugurios. Mi padre rico decía que era un proveedor de vivienda de bajos ingresos. Simplemente son definiciones. Decía, llama a las puertas y cobre el alquiler. ¿Qué? Todo el mundo quiere invertir en bienes raíces, pero no quiere cobrar el alquiler o arreglar el inodoro. Ya sabes lo que quiero decir. Así que tenía 10 años, de 10 a 12. Debe su alquiler. Entonces oí más idioteces que nunca después. Adultos hechos y derechos diciendo, hey niño, lárgate, tengo mis problemas. Hijos de puta, capitalistas. Tenía 10 años. No podemos permitírnoslo. Tenía un televisor de pantalla grande en la habitación. Estaban viendo la tele, pero no podían pagar el alquiler. Y tenían hijos. ¿Qué les enseñaron a sus hijos? Llamar a las puertas y pedir a los adultos el alquiler atrasado me frió el cerebro. Así que no quiero ser así. Esta fue una de las mayores llamadas de atención de mi vida. La diferencia entre los ricos y los pobres es que no distinguen el dinero real del falso. Mi madre y mi padre no lo hacían, eran buena gente, pero no lo sabían. Así que lo gastaron y así hoy tengo millones y millones y millones de oro y plata. Y también uso la deuda. No uso el dinero. Y tipos como Dave Ramsey dirían, vive libre de deudas. Y para el 99% de la gente ese es un buen consejo. Pero si vas a ser realmente rico, tienes que aprender a utilizar la deuda como dinero. Pero para hacer eso, tienes que ser mucho más inteligente que un hodler. Ya sabes, persiguiendo Ethereum y todas las demás cosas, ¿de acuerdo? Eso es lo que la educación financiera real es. No tengo una respuesta, no sé lo que va a pasar en el futuro. ¿Podría Bitcoin irse a cero? Sí, pero el oro y la plata han estado aquí desde que se formó la Tierra. El oro ha sido el dinero durante unos 12,000 años. Bitcoin ha sido el dinero durante 10. ¿Significa eso que no compro Bitcoin? No, lo sigo comprando, pero lo compro porque es líquido. Puedo salir de ella si cometo un error. Escribí este libro aquí, se llama Fake. Y la razón por lo que escribí este libro es porque dice dinero falso. Nuestro dinero es falso. Tenemos profesores falsos. Muchos profesores no tienen ni idea cuando se trata de dinero. Pero no estoy hablando solo de los maestros de escuela. Ya sabes, YouTube y todas estas cosas, hay un montón de gente que dice, puedo hacerte rico, puedo hacer esto y aquello. Pero, ¿cómo sabes que saben lo que están haciendo? Y luego, activos falsos. Así que, lo que me entusiasma, con lo que voy a terminar de hablar, es que es mejor que sepas lo que es real. Tienes que empezar a saber lo que es real. Así que me encanta la plata, me encanta el oro, me encantan las bienes raíces, me encantan mis negocios y todo eso. Pero como sabes, porque los indios son, son los cerebros del mundo. Es decir, los indios son los cerebros del mundo, pero la IA está llegando. Sí. Y la IA va a acabar con millones y millones de trabajadores intelectuales. Así que, por ejemplo, los médicos perderán su trabajo, cualquiera que use su cabeza. Los profesores desaparecerán porque la IA será mejor profesora. Ya he visto la tecnología para eso. De acuerdo. Así que esto es el mayor cambio en la historia del mundo y todavía estamos enseñando a los niños a ir a la escuela y a conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, y el dinero es falso. Y nunca he visto tales cambios. Los humanos aprenden cometiendo errores. Dios nos diseñó para que cuando un bebé empieza a gatear, se levante y se caiga, se levanta y se caiga. Luego finalmente da el primer paso. Y lo siguiente es correr y luego volar. Pero lo que hacen nuestras escuelas cuando un niño se cae es castigarlo, es estúpido, cometes errores. La gente inteligente no comete errores. Y así, cuando lo veo de esa manera, los seres humanos fueron diseñados para aprender cometiendo errores. Por eso no puedes, ya sabes, jugar al golf.
Estoy seguro de que Tiger Woods ha pegado más tiros malos que yo, ha fallado más que yo. Así que cuando nos fijamos en la verdadera realidad del mundo, los mayores fracasos son los más exitosos. ¿Cómo se llamaba Steve Jobs? Nunca fue o abandonó la universidad, no lo sé. Gates abandonó la Harvard. Michelle Dell, la Universidad de Texas, pero fracasaron en su camino al éxito. Lo que nuestros académicos dicen es: eso es codicioso, son capitalistas, no cometas errores y haz lo que te digo. Haz lo que te digo y no cuestiones nada de lo que yo digo. Eso se llama tiranía. Sencillamente me hice empresario porque ese era el mayor reto que podía asumir en cuanto a mi educación personal, desarrollo personal. Y no era para ganar dinero. Y como dije, mi primer negocio fue un negocio de carteras de nylon y velcro para surfistas. Y el error que cometí fue que tuve éxito y crecimos internacionalmente tan rápido que no podía financiar mi éxito. Así que empecé a pedir dinero prestado, lo cual fue bueno. Empecé a aprender cómo reunir capital. Aprendí a negociar. De vez en cuando estaba en Corea luchando taekwondo y el resto del tiempo estaba negociando por ahí para poder conseguir producción porque estábamos fabricando en Hawái, donde el costo de fabricación era demasiado alto. Así que tuve que volar a Corea y a Taiwán para negociar la fabricación. Te lo digo, hombre, o sea, no eres estúpido hasta que estás negociando contra coreanos y taiwaneses. Esos tipos me tuvieron yendo y viniendo de un lado para el otro, pero para eso lo hice, sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Es para aprender y para aprender a financiar, para aprender cómo producir, cómo enviar y luego factorizar mi inventario y todas esas cosas. Aprendí mucho mientras me arruinaba, me arruiné con éxito. Y cuando se lo explico a la gente joven les digo, por eso lo hice. Así es como te vuelves más inteligente, pero en esta cultura académica acabamos de hablar de Jordan Peterson y de cómo él se levanta contra los académicos. Mientras que en la cultura académica la persona que comete más errores es una persona estúpida. Pero para un empresario la persona que comete más errores y aprende de ellos es el inteligente, es la persona rica. Así que siempre les he dicho a los empresarios jóvenes que el dinero nunca te hará rico. Será tu experiencia, lo mucho que aprendas, los errores que cometas, la gente que conozcas. Y todas estas horribles experiencias son buenas si aprendes de ellas, seguro. Y esa es la actitud y las diferencias respecto a un emprendedor. La mayoría de los tipos son pequeños empresarios y emprendedores. Ya sabes, abren una pizzería para ganar dinero y se quedan atrapados en esa pizzería para siempre. Bueno, ese no soy yo. Y el tema de un empresario es un tema enorme. Un traficante vendiendo drogas también es un emprendedor, como lo es Jeff Bezos dirigiendo la mayor compañía de productos en todo el mundo. Ambos son empresarios, pero la diferencia entre el traficante y Bezos es enorme. Por eso, cuando hablo con los jóvenes, les digo, ¿qué tipo de empresario quieres ser? Si solo estás aquí para hacer dinero, claro, puedes hacerlo, pero no es emocionante. Lo que he dicho antes y lo diré de nuevo porque algunas personas necesitan escucharlo. Tu generación, esta cosa llamada teléfono móvil, no salió hasta el 2007. A la generación del milenio se le dio la herramienta más poderosa jamás dada a cualquier generación. ¿Y para qué están usando esta cosa? ¿Para Twitter? ¿Para socializar? No sé lo que hacen con esto, pero a mí me encanta. Quiero decir, estoy en YouTube constantemente. Encuentro a los mejores profesores del mundo allá afuera. No sé por qué se querría ir a la universidad cuando los mejores maestros están en YouTube de forma gratuita. Y aprendo. Y no es que el profesor sea el mejor. Lo que me encanta de YouTube es que puedo encontrar a una persona que dice X y a otra que dice no, es Y. Así que escucho a ambas partes, pero ahí es donde crece tu inteligencia, porque ambas partes tienen un punto de vista. Escucharé a ambas partes, pero si estás en la universidad, tienes a ese idiota que es aburrido, realmente no me gustaba la escuela, se nota. En primer lugar, no quería convertirme en un empleado. Cada vez que el profesor decía, ve a la escuela y consiga un trabajo, yo decía, pero yo no quiero un trabajo. Y no tenía sentido para mí porque tenía un padre rico. Mi padre pobre era un empleado, era bueno, pero personalmente yo no quería convertirme en un empleado. Pero para la generación de ahora es un deber, esa es la diferencia. Sí, deben, no tienen esa opción. ¿Cómo debería ser para ti la educación financiera en la escuela? ¿Qué te gustaría haber aprendido? Bueno, es muy sencillo porque mi padre pobre al final lo molesté lo suficiente y al decirle, ¿qué voy a aprender sobre el dinero? Me dijo, ¿por qué no le preguntas al padre de tu mejor amigo, mi compañero de clase? Y ese era Mike en el libro. Tuve que cambiar su nombre porque la familia no quería ser
conocida. Y dije, ¿por qué el padre de Mike sabe de dinero? Mi padre pobre dijo, porque es un empresario. ¿Y eso qué es? ¿Y tú qué eres? Dijo, soy un empleado. Solo tenía 9 años y estaba aprendiendo 2 palabras nuevas, empleado y empresario. ¿Y cuál es la diferencia? Mi padre pobre dijo, un empresario debe saber de dinero. Un empresario debe hablar el lenguaje del dinero. Y yo, ¿qué? Y entonces le dije a mi padre pobre, ¿y qué eres tú? Respondió, soy un maestro de escuela, soy un empleado. ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué no tienes que aprender a hablar de dinero? Él dijo, porque todo lo que quiero es una nómina y una pensión. Nómina y pensión. Me senté con mi padre rico, que nunca fue a la escuela, irónicamente, y tampoco me quiso enseñar sobre el dinero. Seguía rechazándome. No me di cuenta de que era parte del proceso. Él quería averiguar cuánto yo quería aprender. Y como todos sabemos como empresarios, el arte de vender empieza cuando el cliente dice que no. Así que cuanto más decía que no, más seguía. Seguí volviendo a hablar con él. Y todo lo que decía era... Sal de aquí, chico. Esa fue la prueba número 1 de mi padre rico. La prueba número 2 fue, si te enseño, tienes que trabajar gratis para mí. Yo dije, ¿por qué gratis? Él dijo, porque si te pago, pensarás como tu padre pobre. Los ricos no trabajan por dinero. Creo que tienes que mirar a Bitcoin como el capital digital puro. El precio del Bitcoin va a subir a 10 millones la moneda. La diferencia entre el 2% de inflación o el 2% de deflación al año y el 0% de deflación o el 0% de inflación es la diferencia entre la esperanza de vida media de 70 años y la inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero perfecto y el dinero imperfecto? El dinero perfecto es la inmortalidad económica y el dinero imperfecto es que todos tengamos una vida corta y brutal. Los chinos adoptarán Bitcoin, nombra de memoria una empresa que sigue existiendo desde hace 100 años en las que las acciones valgan más hoy en términos reales de lo que valían entonces. ¿Y si te dijera que puedo hacer que tu empresa viva para siempre? Cuando tienes necesidad de saber cuando tienes una crisis, si tu país está en crisis, si tu empresa está en crisis, si tu familia está en crisis, cuando el banco se congela y falla y la moneda se estrella, entonces un negocio o una vida y estás en esa cultura, tienes la necesidad de saber. Cuando tus ojos se abren, adoptas Bitcoin. Trump ha descubierto Bitcoin. Trump necesitaba saber. La diferencia entre yo balanceando un bate de béisbol sobre tu cabeza mientras miras hacia ese lado frente a mí, haciendo esto, con el bate de béisbol mientras te digo, deberías agacharte, estoy a punto de lanzar. Uno de ellos es interesante, tal vez es entretenido, y el otro es brutal. El fuego asusta, la gente huye del fuego. No agites el fuego en la cara de tu hermana. Cuando Apple se encuentra con Bitcoin, creo que se mirarán y pensarán, espera un minuto, Bitcoin. Un multifirma en la nube. Y si hacemos del Apple Watch un dispositivo de firma y lo combinamos con el iPhone y lo combinamos con el tercer dispositivo de firma en un portátil y luego hacemos algo con la nube, tal vez el futuro banco más grande del mundo sea Apple Computer y Apple nos va a dar una multifirma segura y fácil de usar, que hasta los niños de 6 años podrían descifrar. ¿Cómo va a escalar Bitcoin? Vas a ver un crecimiento en la capa 2, un crecimiento en la capa 3, vas a ver que las transacciones en la capa 1 se hacen más grandes. El tamaño medio de transacción va a irse a 2.000, 20.000, 200.000, a 2 millones y a 20 millones. ¿Quieres que los 1.000 millones de personas en China sean ricos y quieres ser rico? Mientras que el gobierno chino todavía tiene un montón de leyes con las que puede o no estar de acuerdo, o quieres que la gente en China sea pobre y tú seas pobre, mientras que el gobierno chino tiene un conjunto de leyes con las que no estás de acuerdo. ¿Crees que eres tan grande, Superman, para ir a derrocar a todo el gobierno ladrando en Twitter? El método científico, la aplicación de las matemáticas, la lógica disciplinada, la experimentación, la ingeniería, la prueba y el error. Si pensamos en el método científico aplicado a la astronomía, la revolución copérnica y los avances en la astronomía llegaron debido a los instrumentos, ¿cierto? Los avances y la óptica nos permitieron crear un telescopio y antes del telescopio, antes de esa tecnología, si se quiere, durante 100.000 años los seres humanos miraban el cielo y se imaginaban que entendían lo que estaba pasando. Y luego llegaban los espacios en blanco con su superstición y su creatividad y tenían sus miedos y esperanzas y sueños y religión.
mezclados con la observación, y de alguna manera llegaron a la conclusión que el gobierno giraba alrededor de la Tierra, y si alguien sugería que el universo no giraba alrededor de la Tierra, era quemado, cancelado o ignorado. Y esa es una horrible teoría errónea que te hace cometer muchos errores en la navegación. ¿Entiendes? Es probable que nunca seas capaz de manejar conceptos o ser crítico acerca del avance de la civilización. La revolución científica aplicada en la astronomía comenzó con la tecnología. Cuando se creó el telescopio, pudimos ver las lunas de Júpiter. Cuando pudimos ver las lunas de Júpiter, pudimos empezar a calcular el impacto de las lunas de Júpiter y pudimos correlacionar esas órbitas con lo que sabíamos de las leyes de Kepler y las matemáticas. Y de alguna manera, las matemáticas y la física fueron impactadas por la ingeniería y la tecnología y resultaron en un profundo cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma fue que tal vez el universo no giraba alrededor de la Tierra. De hecho, parece bastante obvio que esa no es la forma en la que funciona el universo. Y eso nos catapultó a un mundo completamente nuevo, y lo que le sigue es lo newtoniano y la física. Y después de eso, la invención de todos los mecanismos que hicieron posible la civilización. La economía pseudociencia antes de Satoshi es algo cuasi religioso, como unas artes liberales, y está lleno de opiniones de la gente y prejuicios y sesgos. Y en ausencia de un instrumento, y el instrumento en este caso es el dinero perfecto, el dinero adecuado, si no tienes un instrumento de dinero adecuado que no tenga desviación, entonces no puedes establecer una economía que funcione correctamente. Y así todos los economistas antes de Satoshi, que estaban tratando de resolver las leyes de la economía con conchas marinas y cuentas de vidrio, y trozos de papel e instrumentos de crédito, y todos esos instrumentos imperfectos, ¿verdad? Son tan imperfectos que nunca se podrían crear un mecanismo hermoso o perfecto, y en ausencia de la capacidad de fabricar el mecanismo perfecto no se puede avanzar con los avances científicos. Cuando digo que Bitcoin es la singularidad donde la ciencia colisiona con la economía, quiero decir que inventamos un instrumento, y el instrumento era, ya sabes, una combinación de matemáticas de la criptografía y la ingeniería, la fabricación de semiconductores, la ciencia informática de Internet, y juntas Internet y semiconductores y pones la criptografía junto con unos pocos conocimientos, puedes crear este mecanismo que llamamos Bitcoin. Eso se convierte en un mecanismo para mantener la verdadera pista del dinero. El dinero verdadero. Cuando lo digo así, me recuerda a otra gran revolución científica que fue la invención de John Harrison del reloj. Era un reloj marítimo perfecto que podía ser utilizado para calcular la longitud. Antes de la longitud no sabíamos dónde estábamos en el mar. Fue un profundo avance en la historia de la navegación. Fue posible gracias al reloj de Harrison, y el reloj de Harrison era un mecanismo tan preciso que se podía seguir el tiempo universal, lo que llamamos tiempo medio de Greenwich, ahora TU, tiempo universal. Y una vez que se tenía un mecanismo lo suficientemente preciso como para llevar la cuenta del tiempo en Greenwich, en el observatorio real, se podía poner en un barco y se podía comparar con un segundo reloj que llevaba la cuenta de la hora local, y restando uno del otro y multiplicándolo por 15 grados por hora, se obtenía una longitud. Así que la ciencia avanza como la llegada de un determinado instrumento, hasta que no tienes ese instrumento. Durante 100,000 años no podías calcular la longitud, ¿verdad? Hasta que no tuviste el telescopio durante 100,000 años. No podías ver las lunas de Júpiter y no podías averiguar si las leyes de Kepler realmente funcionaban. Simplemente no podías. Podías pausarlo, pero no podías probarlo. Antes de la criptografía en Internet y los semiconductores modernos, no podías crear Bitcoin. Si no podías crear Bitcoin, no podías crear el dinero perfecto. Si no tienes dinero perfecto, entonces no puedes plantear una economía donde el dinero no se desvíe, donde el dinero sea verdadero. Cuando el dinero se convierte en verdadero, el dinero es el activo que se utiliza para canalizar el capital a través del tiempo y el espacio.
¿verdad? La esencia de la economía es la correcta asignación de capital. Por lo tanto, Satoshi nos dio el dinero perfecto. El dinero perfecto hizo posible capturar, almacenar, canalizar y distribuir el capital, programar el capital en una economía. ¿Y qué tan profundo es eso? Bueno, la diferencia entre el 2% de inflación o el 2% de desviación por año y el 0% de desviación o el 0% de inflación es la diferencia entre una esperanza de vida media de 70 años y la inmortalidad, ¿verdad? Hemos descubierto la manera de no morir. Es bastante profunda. Cuando se piensa en ello de esta manera, ¿cuál es la diferencia entre el dinero perfecto y el dinero imperfecto? El dinero perfecto es la inmortalidad económica. El dinero imperfecto es que todos tengamos una vida corta y brutal. Había un momento en que teníamos una tasa de mortalidad infantil del 40% entre la edad de 0 y 5 años. ¿De acuerdo? Tus hijos van a morir. Hubo un tiempo en que la probabilidad de que una mujer muriera en el parto era del 30%. Antes de que la ciencia se estrellara con la medicina, ya sabes, tus hijos tenían más posibilidades de morir que de no morir. Tu esposa tenía más probabilidades de morir que de no morir en el parto. Si la dejabas embarazada 3 veces, era una sentencia de muerte. Y así se piensa en la vida antes de la ciencia y la medicina. Era un gran problema. Si se piensa en la ciencia antes de la astronomía, era un gran problema la ciencia sin la navegación. Otro gran problema, ¿cierto? Ahora la ciencia está chocando con la economía. Otro gran problema. Creo que si nos fijamos en las criaturas económicas, la criatura económica clásica en la sociedad moderna es la empresa. La esperanza media de vida de una empresa es de algo así como 10 años. Si creas una empresa y dura más de 10 años, entonces has vivido más que la mayoría. El número de empresas que tienen más de 100 años de edad, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de personas viven más de 100 años? ¿El 1 o 0.1%? ¿Qué porcentaje de corporaciones viven más de 100 años? El 0,00001%. Bueno, si te dijera que puedo hacer que tu empresa viva para siempre, ¿cómo de profundo? Estamos hablando de eliminar la mortalidad corporativa. Estamos hablando de estirar la vitalidad económica fácilmente por un factor de 10. Tal vez por un factor de 100. Tal vez por un factor de 1,000,000. Así que ya sabes, ¿cómo va a cambiar la sociedad? Bueno, no va a cambiar la sociedad de manera uniforme en todas partes. Gibson dijo que el futuro ya está en nosotros, pero no está uniformemente distribuido. En el mundo moderno de hoy hay gente en Nueva York que vive en rascacielos de 80 pisos. Y hay gente en África que vive en chozas de barro. Puedes encontrar ciertos pueblos que todavía están atascados en culturas neolíticas de la Edad de Piedra. Si buscas lo suficiente, y puedes encontrar personas que si se le corta la electricidad a su ascensor, mueren. Hay una diferencia muy profunda. Creo que tienes que mirar a Bitcoin como el capital digital puro, lo que significa que es la tecnología para capitalizar una familia, para capitalizar a un individuo, para capitalizar a una empresa, para capitalizar a una institución, a una organización benéfica, a una organización sin fines de lucro, o a un país, una ciudad o a una universidad. Tiramos la palabra alrededor, la palabra capitalizar, como un coloquialismo, como, oh, ¿vas a capitalizar eso? Y eso es porque
La economía ha sido la pseudociencia y el capital ha sido una especie de arte liberal. Si te acercas a la gente en la calle y le preguntas ¿qué crees que es el capital? Antes de Satoshi, antes de Bitcoin, no estaba claro lo que te darían como respuesta. Te hubieran dicho algo acerca de que Karl Marx decía que era malo o que el capitalismo tenía algo que ver con ello. Pero era una palabra muy difusa. Pero a raíz de que Bitcoin es capital y es energía económica, si te doy un activo para almacenar la energía económica, y ahora si puedo almacenar la energía económica en un activo digital, puedo mover el capital potencialmente a la velocidad de la luz, a alta frecuencia, así que puedo moverlo a través del espacio. En realidad, se puede oscilar el capital a 10 MHz. Puedes oscilar, ya sabes. Puedes crear una señal de 10 MHz o incluso una de 10 kHz se podría oír, ¿verdad? Así que en ciertas frecuencias cuando estás vibrando energía obtienes un resultado. El capital nunca ha sido algo como con lo que pudiéramos trabajar o pudiéramos programar. Bitcoin te permite programar y canalizar el capital a través del tiempo y el espacio. Y en el tiempo significa que tenemos la esperanza de hacer frente a cosas como los pagos globales de 8.000 millones de personas a la velocidad de la luz, con teléfonos móviles, sin intermediarios, ¿verdad? Eso es interesante. ¿Cómo puedo hacer 100 transacciones por segundo si soy un robot de inteligencia artificial y quiero viajar por el ciberespacio? Quiero decir, es interesante, no lo haría sin energía digital o capital digital. Pero la otra cuestión es, bueno, ¿cómo realmente puedo enviar un montón de capital hacia adelante en el tiempo 100 años? No puedes hacerlo con oro, no puedes hacerlo con un edificio, no puedes hacerlo con una acción. Es decir, nombra una empresa que puedas imaginar que siga existiendo desde hace 100 años, donde las acciones valgan más hoy en términos reales de lo que valían entonces. Es bastante desafiante, ¿no es así? Por lo tanto, proyectar la energía económica a través del tiempo y el espacio ha sido más una aspiración o fantasía, o un arte, que una disciplina científica o de ingeniería. Bitcoin tiene algo de lo artístico y de lo religioso y del dominio político y lo traslada al dominio de la ingeniería, donde ahora hay realmente una manera precisa de mover el capital alrededor, de almacenar el capital para capitalizar. Supongo que tu pregunta es ¿cómo cambiará el mundo profundamente? Es decir, puedo crear una IA que puede vivir en el ciberespacio capitalizada por Bitcoin, que vivirá para siempre, que tendrá inmortalidad económica, que es completamente soberana de una empresa, una persona, un país. Esa IA podría, en teoría, dividirse, hacerse viral y engendrar 10 millones más de IA soberanas. Es una forma de vida, ¿verdad? Puedo dotar a una universidad, a una fundación sin ánimo de lucro con Bitcoin que podría durar 1000 años sin que nadie trabajase para ella, ¿verdad? Puedo crear nuevos tipos de entidades. Puedo crear empresas que no tienen una esperanza de vida de 10 años. Y puedo crear una empresa con una esperanza de vida probable de 100 o 500 o 1000 años. Puedo tener misiones diferentes. Puedo
pensar de manera diferente sobre cómo capitalizo o financio mi país. Puedo pensar de manera diferente sobre cómo construyo cada producto y servicio. Podría ser diferente. Si piensas acerca de los productos que están a nuestro alrededor todo el tiempo, ya sabes, productos como los seguros de vida o cualquier tipo de productos de renta vitalicia, todas esas cosas se interrumpirían. Puede que incluso fueran desmaterializadas. Hay toda una industria que baraja alrededor de 400 billones de dólares en activos, por lo que tenemos 400 billones de dólares de activos analógicos del siglo XX que son ineficientes, que son tóxicos, que son diluyentes, que son manejados por un establecimiento financiero masivo que es ineficiente. Y esto hace que tengas un establecimiento muy ineficiente manejando activos ineficientes, negociándolos de un lado a otro de manera ineficiente. Podrías borrar todo esto, simplemente podrías reemplazarlo todo y decir, tengo Bitcoin y lo mantengo, no necesito lo establecido, no necesito el banco para mantenerlo, no necesito la firma de Wall Street para negociarlo, no necesito negociarlo, no necesito diversificarlo. ¿Por qué compro el índice S&P 500? Porque tengo que comprar 500 empresas diferentes cuando sé que la mayoría de ellas ni siquiera son tan buenas ni tienen tanto éxito. Pero tengo toda una infraestructura financiera para negociar y reequilibrar activos inferiores como una reserva de valor. Bitcoin es decisivo para que la raza humana alcance todo su potencial. Creo que el mundo está cambiando, pero va a cambiar en todos los sectores y en todas las partes del mundo a un ritmo diferente, dependiendo de la política, dependiendo del liderazgo y dependiendo de la cultura. Se crearán cosas profundamente bellas que nunca antes se podrían haber creado y habrá cosas aterradoras que se crearán que nadie había conceptualizado antes. También supongo que habrá partes del mundo en donde lo harán de la misma manera dentro de 50 años que hace 30 años. La visión de Bitcoin está restringida a aquellos con necesidad de saber. Cuando tienes necesidad de saber, cuando tienes una crisis, si tu país está en crisis, tu empresa, tu familia está en crisis, cuando el banco se congela y quiebra y la moneda se estrella y tienes un negocio, tienes una vida y estás en esa cultura, tienes la necesidad de saber. Tus ojos se han abierto y ahora empiezas a tomarte Bitcoin en serio. Y es cuando adoptas Bitcoin. Trump ha descubierto Bitcoin. Trump tiene la necesidad de saber, ¿cierto? El Salvador, su moneda se estrelló, ya sabes. Tenía la necesidad de saber. En lugares donde la sociedad es acomodada y los líderes son acomodados y se sienten cómodos y no se sienten amenazados o desafiados. Si están cómodos y son políticos y no tienen miedo de ser expulsados de su cargo, no tienen necesidad de saber. Si no están inseguros sobre su moneda, si no están inseguros sobre sus bancos, no necesitan saber. En estos casos serán los últimos en adoptar Bitcoin o en apreciarlo porque no tienen la necesidad de saber. Pero el mundo está lleno de lugares en los que sí se tiene la necesidad de saber, y no solo los lugares, sino que es el derecho de las personas, la minoría fuera del poder, que están privados de derechos o desheredados. Solían decir de América, ¿quién se asentó en América? Fueron los segundos hijos. Fue el segundo hijo el que se sentó en América. El primer hijo heredó de la familia un estado de Europa y el segundo hijo no iba a heredar nada. Pero como el segundo hijo quería propiedades, un futuro, una esperanza, se subieron a un barco, cruzaron el océano
un gran peligro para ellos mismos porque había todo un continente donde realmente podrían tener un comienzo y podrían tener una oportunidad. Los segundos hijos tenían la necesidad de saber. Y creo que Bitcoin es un gran ecualizador en ese sentido. Ya sabes, los ricos acomodados no tendrán la necesidad de saber y ni siquiera la verán. Los que están privados de derechos, que son los que están en busca de un futuro mejor, son los que tienen esperanza, pero también son los buscadores los que esperan encontrar. ¿Verdad? Van a buscar, van a encontrarlo, lo están encontrando. Cientos de millones los están encontrando, lo adoptarán, se beneficiarán de ello el resto del mundo. Con el tiempo lo descubrirá cuando tengan la necesidad de saber. Mi experiencia en los negocios como vendedor, y he tenido miles de vendedores con los que he trabajado o que han trabajado para mí a lo largo del tiempo, me he dado cuenta de que los grandes van y ofrecen algo al cliente y el cliente les dice que se vayan, que son estúpidos, que son tontos, que el producto apesta, que no lo quieren, que no lo necesitan. Los vendedores realmente buenos sonríen y dicen, oiga, lo entiendo, estoy aquí si las cosas cambian, llámeme si lo necesitan. Entiendo que no tiene una necesidad en ese momento. Gracias por su tiempo. Pero aquí está mi tarjeta. Si ciertas circunstancias cambian, allí estaré. Y cuando era joven, mi primera reacción, cuando los clientes decían que no querían comprar o criticaban mi producto, era que me enfadaba con ellos y les decía que eran estúpidos. Hay una frase, el cliente siempre tiene la razón. Si vas a un gran cliente rico, sea lo que sea, y te dice que tu producto apesta y tu reacción es eres demasiado estúpido para apreciarlo, pasarán los años, lo que usan se romperá y necesitarán tu producto. No van a recordar si fueron malos contigo. Pero si le dijiste algo malo, así que si te peleaste con ellos la primera vez, solo recordarán que fuiste grosero con ellos. No volverán a llamarte y se irán al vendedor B o al vendedor C o al vendedor D. Así que es una mala teoría para el juego decirle al cliente que está equivocado, especialmente cuando está equivocado. Si el cliente es grosero contigo, no le devuelvas la grosería. Sonríes, recibes tu paliza, el cliente siempre tiene la razón y te mantienes siempre presente de una manera alegre y constructiva porque con el tiempo, ese comportamiento de ventas es el comportamiento que te gana el cliente y con el tiempo tendrás un montón de clientes felices y todos ellos se reirán y dirán, sí, Mike, no me acuerdo, ¿cuándo nos conocimos? Y tú dirás, bueno, la primera vez que nos conocimos me echaste y me dijiste que era un imbécil. Y ellos dirán, no me acuerdo de eso para nada, ¿lo hice? Siento haberlo hecho. Y esa es la historia de la vida con todos los vendedores en todas partes. Así que piensa como un vendedor, por supuesto que no aprecian lo que tienes que ofrecer cuando lo escuchan por primera vez. Porque la reacción natural de la gente es siempre rechazar lo nuevo. Otra experiencia que tengo es simplemente mirar los comportamientos de las redes sociales como Twitter. Alguien publica, no entiendo Bitcoin, me parece estúpido, es probablemente malo para los Estados Unidos, o malo para el euro, o malo para China, o malo para lo que sea. Si tu respuesta es, bueno, eres demasiado estúpido para apreciarlo y espero que nunca lo compres. Lo que has hecho es desahogar tu frustración, es una debilidad, o envía un mensaje de inmadurez y entonces la gente que es fan de esa persona, sus seguidores, no saben lo que piensan de una manera u otra. Todo lo que saben es que fuiste malo con alguien que les gusta. Así que cuando tu celebridad favorita es atacada por alguien por no entender Bitcoin, la gente está como, no sé nada de Bitcoin, pero sé que me gusta mi actor o mi actriz o mi cantante favorito. Así que alejas a sus seguidores por tu actitud, por estar enfadado o frustrado. El odio nunca funciona. No vas a hacerles cambiar de opinión. Lo único que vas a conseguir es que un montón de observadores indecisos adopten el punto de vista de quien simplemente eres irritante.
Y en algún momento pensarán, bueno, puede que tengas razón, pero no me gustas. Así que no me importa si tienes razón, simplemente no me gustas, no eres una buena persona. Hay un montón de gente en el mundo que son neutrales y su punto de vista es que simplemente no quieren comprar a una persona que no les gusta, esté en lo cierto o no. Si entiendes de ventas, con el tiempo te das cuenta de que si tienes una cura para el cáncer y el cliente se está muriendo de cáncer, todavía no te van a comprar la cura. A menos que seas encantador, lo empaques adecuadamente, llames a su puerta 10 veces, les expliques cómo va a salvar su vida, escuches cómo te gritan, dejes que se desahoguen, soportes sus rabietas, les encuentras financiación para la cura del cáncer, dejes que te menosprecien a ti, a tu perro, a tu familia, a tu color de piel, a tu logo, y vuelves y después de la 19ª vez dirán: oye, ¿tienes la cura para mi cáncer? Vale, me lo quedo. Pero tienes que venderlo, no puedes pensar simplemente, soy brillante, he inventado la solución, así que deberían reconocer inmediatamente mi brillantez y aceptar este regalo que les estoy haciendo. El mundo no funciona así. Y si tienes esa actitud, siempre vas a estar decepcionado. Como vendedor, fracasarías, ¿cierto? Y por eso creo que estamos introduciendo una nueva idea. Si alguien es de mente abierta, introduces la idea. Si reaccionan negativamente, no puedes estar en desacuerdo con ellos. No puedes enfrentarte a ellos. Lo que puedes hacer es introducir una idea diferente, una idea opuesta en 90 grados, como veo que piensas, bla, 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 que esto es malo para uno de tus electores, pero sería realmente bueno para otro de tus electores, ¿cierto? Quizás odias a esa gente de Wall Street, pero esto será bueno para la gente a la que quieres ayudar. Puedes introducir una nueva idea y luego solo tienes que retirarte con gracia y esperar a que tengan una necesidad. Y te mantienes en el juego, ¿cierto? Primero estábamos buscando una estrategia defensiva. Y así, mi primera experiencia de Bitcoin fue que se trataba de una estrategia de tesorería defensiva que podría utilizar para salvar mi compañía. Y así estudié lo suficiente para llegar a la conclusión de que podía comprarlo. Después de hacer eso, me di cuenta, wow, hay mucho más en Bitcoin que simplemente el oro digital, que simplemente hacer una inversión en tecnología digital. Y así empecé a investigar activamente, por lo que una forma en la que Bitcoin me cambió es que me hizo entrar en la madriguera del conejo y empecé a estudiar la economía austríaca. Bitcoin me llevó a leer a Murray Rothbard, una historia del pensamiento económico, lo que me hizo reconsiderar las libertades, y luego me llevó a volver atrás y releer toda la historia del mundo, y luego me llevó a 1 millar de podcasts. Después me llevó a escuchar docenas de podcasts sobre el desarrollo de Bitcoin y a estudiar las guerras de Bitcoin. También me llevó a pensar en el resto de la criptoindustria y luego me llevó a volver atrás y a escuchar cada palabra pronunciada por Gary Gensler en una clase que dio el MIT 2 años antes de que yo ni siquiera supiera que me importaba Bitcoin. Y muy pronto estás leyendo libros que no esperarías leer, estás leyendo cada proyecto de ley sobre la criptoindustria que pasa por el Congreso, así que me absorbió en el estado de ser un estudiante nuevo. La mayoría de las veces piensas que una vez pasas la edad del 20 y pico, ya no eres estudiante, ¿cierto? Que ya no necesitas estudiar, y Bitcoin me enseñó que realmente necesitaba volver atrás y reaprenderlo todo. Necesitaba volver a aprender economía, necesitaba volver a aprender política, necesitaba volver a aprender tecnología, y eso me llevó a volver y a mirar a mi propia empresa de nuevo y decir, tal vez necesito repensar en cómo vamos a usar esto. Y eso nos llevó a emitir bonos convertibles para comprar Bitcoin.
Nos llevó a pensar en la emisión de acciones para comprar Bitcoin, lo que nos llevó a plantearnos, bueno, no es suficiente que aprendamos cómo hacerlo, tenemos que educar a otras empresas sobre cómo hacerlo. Cuando descubrí Bitcoin o compré Bitcoin por primera vez, yo estaba listo para retirarme. Pensé que había servido más de 30 años como CEO de una empresa pública. Pensé que no tenía nada que demostrar en el mundo, que no me quedaba mucho por hacer, por lo que seguiría adelante, me retiraría y desaparecería con gracia de la historia. Y Bitcoin se coló en mi vida. Primero se burló de mí, luego me sedujo, y luego me arrastró a este escenario hoy. Fui arrastrado a un escenario mundial y me encontré a mí mismo en lugar de retirándome tranquilamente, siendo arrastrado a un papel de defensa. De ese modo me subí a un avión y volé hasta San Paulo o hasta Uruguay o hasta Praga y me obsesioné con cosas con las que nunca me hubiera imaginado. Tuve que volver a la CNBC, a la Fox, a la televisión, a sentarme y a grabar 1000 horas de podcast. Y todas estas cosas las descubrí tarde en la vida. Yo diría que soy un florecimiento tardío. Soy mucho mayor que el Bitcoiner promedio y es como, ¿cómo sucedió todo esto? Creo que Bitcoin me inspiró, tal vez me inspiró, me catalizó, cambió mi forma de pasar el tiempo, cambió mi interés intelectual, cambió nuestra estrategia corporativa y me dio una misión. Y me sentí obligado a hacerlo. Bitcoin nos sirve a todos para una misión si escuchamos atentamente lo que tiene que decirnos. Difundir Bitcoin con amor. Bitcoin es la solución a los problemas de 8,000 millones de personas. Bitcoin es la transformación del capital, de lo analógico a digital. Bitcoin es la singularidad que lleva a la ciencia, a la economía. Bitcoin es decisivo para que la raza humana alcance todo su potencial. Si vamos a 10x, 100x o 1000x a partir de aquí, no podemos hacerlo sin dominar este tipo de capital digital, sin dominar la energía digital. Necesitamos expandirlo por el mundo. Siempre que algo se mueve más rápido de lo que el entorno pueda adaptar, se produce un fenómeno conocido como onda expansiva. Cuando me muevo más rápido a través del aire, más rápido que la velocidad a la que el aire puede apartarse, la velocidad a la que el aire se mueve para que el aire se comunique consigo mismo, se llama velocidad del sonido. Es literalmente la velocidad del sonido. La razón por la que el sonido se mueve tan rápido es por la velocidad a la que el aire lo transporta. Así que cuando me muevo más rápido que la velocidad del sonido, creo una onda de choque. Cuando creo una onda de choque, solo hay sonido y furia y una explosión sónica y turbulencia y es perjudicial y muy doloroso. Bitcoin es esa onda expansiva que se mueve a través de la civilización. Y por un lado, nos sentimos obligados a difundirlo, a compartirlo con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra corporación, con nuestro país, con nuestros políticos, con nuestros intelectuales, con nuestros líderes. Tenemos que compartirlo. Pero a nadie le gusta ser golpeado a velocidad supersónica. Eso es doloroso. La diferencia entre ir por debajo de la velocidad del sonido o más rápido que la velocidad del sonido es la diferencia entre yo balanceando un bate de béisbol sobre tu cabeza mientras miras para otro lado, frente a mí haciéndote así, que voy a empezar a lanzar y que deberías apartarte, ¿cierto? Una de ellas es interesante, tal vez incluso entretenida, y la otra es brutal. Y entonces, si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo con amor, no con odio.
No podemos odiar a la gente porque lo rechace, porque se resista, porque no lo entienda. No debemos pensar que tenemos que odiar a los bancos porque no custodian Bitcoin, o odiar a tu gobierno porque no aceptan Bitcoin, o odiar a tu jefe porque la empresa no compra Bitcoin, lo que es una reacción natural, pero es una reacción de aficionado. Lo que deberíamos pensar es, lo van a necesitar, no lo entienden, es comprensible que no lo entiendan, es lo más chocante económicamente que les ha pasado en la vida, tal vez las cosas más impactantes que ha sucedido en la economía en 100,000 años. Es un fuego arrasador. El fuego es aterrador, la gente huye del fuego. No agites el fuego en la cara de tu hermana, no incendies a tu familia. Ten un poco de consideración con una idea tan poderosa. Creo que el mundo será un mejor lugar si difundiéramos Bitcoin, pero creo que tenemos que hacerlo con amor. ¿Cómo escala Bitcoin? Creo que la respuesta a esa pregunta es que Bitcoin escala de muchas maneras. Decir miles de maneras sería quedarse corto. Tal vez decenas de miles, cientos de miles, millones de maneras. Hay 8,000 millones de personas en el planeta y cada una de ellas que se encuentra con Bitcoin va a pensar en cómo desea interactuar con Bitcoin. Y todas tienen una opinión diferente. Los niños de 3 años que están interesados en Bitcoin tendrán una opinión diferente a la de un niño de 15 años, o la de alguien de 20 o de 30, de 40 años. Una persona de 85 años en China tendrá una opinión diferente a la de una persona de 92 años en Rusia, y ambos tendrán un punto de vista diferente que alguien en Estados Unidos de unos 60 años. Los puntos de vista serán diferentes dependiendo de tu religión. Ya sabes, cuál sea secta, cuál sea tu profesión, cuáles sean tus capacidades físicas. Y así va a haber un montón de puntos de vista. Luego hay 330 millones de empresas en el mundo. ¿Conoces alguna de ellas? Está Apple. Cuando Apple encuentre Bitcoin y es una de las empresas más importantes del mundo, 1,000 millones de personas confían en ellos. Cuando Apple se encuentre con Bitcoin, creo que lo mirará y pensará, espera un minuto, Bitcoin la firma múltiple con la nube. ¿Qué pasa si hacemos del Apple Watch un dispositivo de firma y lo combinamos con el iPhone y lo combinamos con el tercer dispositivo de firma en un portátil y luego hacemos algo con la nube? Y Apple se convertirá en un banco que tendrá cientos de miles de millones de dólares en activos y los aseguraremos con la nube de Apple. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.